vamos a ver técnicas manuales, pero sino también después vamos a ver un poco de automatización, que es lo más importante en hematología clínica. Después vamos a continuar con técnicas, siempre técnicas, o sea, acá vamos a ver la metodología, cómo trabaja el equipo y cómo deberíamos trabajar nosotros en forma manual. Técnicas de hemostasia, donde vamos a ver las determinaciones que se hacen en el laboratorio de hemostasia y algunos algoritmos de trabajo, cómo se deben proceder. Lo mismo para técnicas hematológicas, cómo se procede ante un resultado anormal, qué hay que hacer, qué hay que buscar, qué hay que verificar en el frotis, en caso de que sea necesario. Bueno, después medio interno, nuevamente, pero siempre, metodología. Se supone que ustedes vieron una parte fundamental de medio interno en analítica instrumental, en donde hablaron de electrodos y demás. Nosotros nos vamos a referir al equipo de medio interno, qué determinaciones se hace, y etapa preanalítica, toma de muestra, cómo es la muestra que se necesita, cómo se conserva, etc. A eso vamos a apuntar, no vamos a ponernos a hacer problemas de acidosis y esas cosas, ¿no? Eso ya lo hicimos en otra materia. Los parámetros, como dice acá, gases en sangre, ionograma bactérico y urinario en el laboratorio de urgencias, o sea, cómo se determinan estas cosas. Y después, en la última parte, son técnicas inmunoquímicas en donde vamos a ver una introducción, sería para que después en tercer año ustedes completen esto con serología y virología, de técnicas inmunológicas, fundamentalmente ELISAs y las técnicas automatizadas como son la quimioluminiscencia y la electroquimioluminiscencia. Estos serían como las unidades fundamentales, digamos, de la materia, lo que tenemos que llegar a resolver en el transcurso de estas 16 clases. Bueno, la materia tiene 2 exámenes parciales. Ustedes saben que no es promocional, tienen que rendir después un examen final. El primer examen parcial está proyectado para que sea el 2 del 10, o sea, sería el 2 de agosto-septiembre, ¿no? No, el 2 de... Sí, Octubre. agosto, septiembre, octubre, perdón. El 2 de octubre. Y fíjense que van a tener que verse las unidades del 1 al 3. ¿Sí? Son las unidades que vamos a tener para ese parcial. Igual esperamos a que Roxana siempre como siempre, organice los finales y después nos confirme la fecha. Pero bueno, está pactado para esa fecha. Lo mismo que el segundo parcial, el 27 de noviembre. Tienen que ver con el resto de las unidades. ¿Está bien? ¿Dudas hasta acá? La idea, en principio, que yo tengo es que las clases sean de esta manera, o sea, nosotros nos conectemos y charlemos sobre la clase y después podamos hacer alguna actividad, ¿sí? No es que vamos a estar conectadas las 3 horas cátedra, quizás 2, quizás 2 al principio, quizás 2 al final y primero hacer una actividad. Eso lo vamos a ir regulando. Siempre, como yo les digo, un día antes, o sea, los jueves, verifiquen el Schoology de la materia para que ustedes puedan ver cómo nos vamos a manejar en la clase del viernes que sigue de esa semana. ¿Está bien? Profe, ¿y usted Previamente, graba la clase? sí, voy a tratar, sí, voy a tratar de grabar la clase, siempre. Ah, bueno. Perdón, estoy tomando mate mientras le estoy contando estas cosas. Y como es, voy a grabar la clase y después se la subo si es que necesitan al Ah, bueno, Schoology como genial. siempre, ¿sí? Hablemos un poquito del Schoology, esperen que voy a buscar otra pantalla. Ustedes tienen que matricular entonces al Schoology, fíjense que acá tienen la clave de acceso. Anótenla y a ver si se pueden matricular ahora. Igual no tienen nada en el Schoology hoy, solamente tienen el foro para consultas, como siempre, y tienen acá, en la primera carpeta, el PDF de la primera clase, simplemente.
Después le voy a subir material de lectura para la primera clase. Acá también nos vamos a manejar con actividades, seguramente, con autoevaluaciones o con alguna actividad que tengan que hacer, subir, y después yo la tengo que ver. Como son poquitos, va a ser mucho más sencillo corregir las actividades, así que... ¿Benítez? ¿Qué pasó? ¿Me siguen hasta acá? Sí. Entonces, Sí. se matriculan. ¿Pueden matricularse ahora o no? O por lo menos copien, si no, el código de acceso al espacio. La evaluación va a ser de forma remota, como vienen haciendo en todas las materias, y lo vamos a hacer por este medio, ¿sí? Por el Schoology. Ustedes ya tuvieron evaluación por acá conmigo, ¿no? Sí. Sí. Como que sí. Así que bueno, van a entrar y van a hacer preguntas a desarrollar de múltiples opciones o verdaderos falsos, y listo. ¿Sí? Van a tener un tiempo para realizarla, y va a ser así. Recuerden entonces que la asistencia se va a tomar acá por este lado, así que voy a necesitar que... Los viernes en algún momento nos vamos a conectar, ¿sí? Y ahí les voy a tomar la asistencia, ya sea las 2 primeras horas, las 3 horas o las 2 últimas horas. ¿Alguien tiene algún inconveniente con el horario? No. Profe, yo hay días, estos días estoy trabajando día por medio, la semana que viene trabajo lunes, miércoles y viernes. ¿Quién sos? ¿Débora? Ah, ahora sé. Arce. Sí. Ah, Y entro a la 1 a trabajar, así que tipo 11 de la mañana yo salgo de no, mi sí, sí, casa. Pero ya a ellos esa hora ya son... nosotros ya no vamos a estar, así que No, sí, no voy a tener mucho son... problema. Sí, igual con que te conectes un momento, por lo menos, y después, bueno, te tengas que retirar un día porque tengas que hacer algo, no hay ningún inconveniente. Ah, perfecto. Genial. Bueno, ¿cómo vamos? ¿Se inscribieron al campus o no? ¿Sí, alguien? Ah, sí. Benítez, Rickenberg y Yelma. Bueno, vamos entonces a compartir esto. Bueno, Profe, dudas. Sí, subir videos de YouTube para que estemos atentos a eso también. ¿Se va a manejar por ahí también? sí, Ah, sí, los voy a ir subiendo, desfasado, pero los voy a ir subiendo. Porque tengo varias materias este cuatrimestre, igual que el año pasado, el cuatrimestre pasado, y por momentos se me va a complicar, pero sí, ustedes siempre, ante la duda, recuérdenme, va a subir el video de tal clase o falta el video de tal clase. Entonces yo ahí me activo y me pico. Pero puede ser que me olvide, y por eso estén ustedes atentos a eso y me van pidiendo por las dudas. Pero yo voy a grabar siempre, y si ustedes ven que yo no estoy grabando alguna clase, me avisan, grabe las clases y queda todo registrado además. Bueno, ¿alguna duda? ¿Hasta acá? ¿No? Bueno, entonces No. vamos a ver la clase de hoy.
La clase de hoy tiene que ver con la introducción a las técnicas que ustedes tanto están viendo a lo largo de las materias, desde segundo en adelante están viendo técnicas, y bueno, ahora le vamos a dar otra visión a las técnicas en forma general. Inicialmente primero las vamos a clasificar, vamos a hablar de ellas, y después vamos a ver algunos parámetros que son importantes conocer al momento de decidir qué técnica utilizar en qué momento. ¿Sí? Porque no todas las técnicas se pueden utilizar de forma arbitraria en cualquier momento. Y entonces hay unas ciertas características que tienen cada una de estas técnicas que las hacen muy buenas, buenas o no tan buenas, ¿sí? ¿Y por qué son importantes estas características? Porque primero, porque van a redundar en el resultado, o sea, un buen resultado con una buena calidad, o un resultado poco o muy confiable, ¿sí? Dependiendo de lo que uno busca. ¿Qué es lo que uno está buscando? Está buscando, no quiero hablar todavía metodológicamente bien, pero ¿qué está buscando? ¿Que el valor sea muy confiable, que el valor sea confiable, o sea más o menos confiable? Porque hay que ver para qué la va a utilizar la técnica. Entonces, y en función de eso también es el costo que uno va a tener que afrontar según la técnica que haya elegido. Hay técnicas que son más costosas y hay técnicas que son menos costosas. Hay técnicas que son más laboriosas y hay técnicas que son menos laboriosas. Hay técnicas que demandan automatización, porque solamente se puede hacer en un autoanalizador, y hay técnicas que no, que son bien manuales, ¿sí? Entonces se pueden hacer simplemente con escasos recursos en el laboratorio, en un laboratorio básico, simplemente. No necesita una automatización para poder realizarlas. Muchos laboratorios lo que hacen es, tienen la disyuntiva entre elegir y conseguir o adquirir este tipo de técnicas más sofisticadas o hacer derivaciones, ¿sí? Para estas técnicas. Es decir, recolectan la muestra en el laboratorio, la acondicionan y la envían a otros centros de referencia en donde tienen una gran cantidad de demanda en cuanto a una gran cantidad de muestras, y entonces eso permite al laboratorio que pueda adquirir una metodología mucho más sofisticada, ¿no? Porque la demanda es mayor, ¿sí? Entonces, en esos casos, se deriva la muestra, el laboratorio más pequeño deriva la muestra a un laboratorio más grande, en donde realiza la determinación y le envía el resultado, ¿sí? Y es el laboratorio pequeño el que después informa ese resultado al paciente y al médico, ¿sí? Entonces, ¿por qué les cuento esto un poquito que ustedes ya deben saber? Porque en realidad los costos de las técnicas son muy importantes muchas veces. Según las características que tienen las técnicas, los costos se incrementan. Entonces eso hace de que el laboratorio tenga, el director técnico del laboratorio tenga que pensar si es que es redituable para el laboratorio adquirir una nueva técnica, porque la demanda en cuanto a cantidad de muestras sobre esa técnica es grande, o simplemente deriva las muestras porque hay poca demanda, ¿no? Sobre esa determinación, sobre esa técnica. ¿Estamos hasta acá? Entonces ahora vamos a hablar un poquito sobre la metodología, los métodos. Primero, como ven ahí, ¿ustedes están viendo bien la pantalla? Sí, profe, se ve bien. Bien. Entonces vamos a ver entonces qué significan esto de los métodos. Y acá tenemos la definición de lo que sería un método cualitativo, que es lo primero que vamos a ver porque es lo más básico y es lo que nos vamos a sacar de encima rápidamente. Por eso lo vemos primero y después nos dedicamos más a aquellos otros métodos que nos dan un valor fijo, ¿sí? Sobre una característica de la muestra, sobre la presencia de un analito en cuanto a su concentración. Fíjense que los métodos cualitativos, como dicen acá, permiten establecer el resultado, ¿sí? Diferentes o dicotómicos, o sea, dos posibilidades, según los mismos se ubiquen por encima o por debajo de un valor de corte, o cutoff, como dice ahí, que está definido previamente. ¿Esto qué quiere decir? Que estos métodos tienen un valor, ¿sí? Asignado, no digamos de referencia, pero un valor definido. Fíjense que dice un valor de corte, ¿sí? Que se establece
no por el fabricante, muchas veces sí por el fabricante, pero teniendo en cuenta las normativas internacionales, ¿sí? No lo fija solamente el fabricante, que decide si es que la muestra resulta positiva o negativa para para un determinado ensayo. Si es que la muestra supera ese valor de corte, será positiva, y si la muestra no supera ese valor de corte, entonces será negativa. Por eso dice que son valores dicotómicos, solamente tienen dos resultados probables, ¿sí? Reactivo, no reactivo, positivo, no positivo, o negativo. ¿Está bien? Entonces, estos son los métodos cualitativos. Lo que me van a decir a mí si es que la muestra resulta positiva o negativa para esa determinación. ¿Está presente o no está presente lo que yo estoy buscando? Y si está presente, supera el valor de corte definido para que, por el fabricante y por las entidades internacionales, para definir si es que el paciente puede llegar a tener o no puede llegar a tener la enfermedad. ¿Sí? Ya sean anticuerpos, por ejemplo, si estamos buscando antígenos o lo que sea. ¿Entienden? Bien, acá tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, acá arriba tenemos un test rápido. Estos son test rápidos. Test rápidos son técnicas analíticas de desarrollo rápido, como dice su nombre, en el cual vamos a poder, que generalmente son cualitativos, o sea, podemos tener dos resultados solamente, no son cuantitativos, y que la mayoría de ellos son inmunocromatografías. Ahora en un ratito les voy a contar de qué se trata esta metodología. Fíjense acá, tienen una tira reactiva. ¿Conocen esto? Sí. ¿Conocen estas técnicas? Fíjense que acá tienen una tira reactiva, ¿sí? En donde tienen dos posiciones, en donde se va a producir la reacción. Acá tiene la almohadilla absorbente, en donde se va a colocar la muestra. Y este es un buffer, ¿sí? Que se le coloca, para que una vez que colocan la gota de sangre, este es un test rápido para HIV, colocan la gota de sangre, colocan una determinada cantidad de buffer, y esto permite que por capilaridad la muestra circule por toda la tira reactiva y ocurra la reacción en caso de que sea positivo o negativo. Acá tienen lo mismo, abajo, pero esto es para estreptococo. ¿Para qué puede? ¿Saben para qué es este? Si alguien lo hizo. ¿Alguien trabaja en Se usa para laboratorio? el Fauces, Para el Fauces, para el muy test bien. rápido. Sí, el test rápido de Fauces. Para Fauces, muchas veces, si trabajan después en laboratorios privados, van a ver que muchas veces les piden las dos cosas. El médico le pide el test rápido y también le pide el cultivo, ¿sí? Siempre vamos a ver que el cultivo es mucho más específico. El test rápido tiene sus problemas. Puede haber un resultado positivo en un test rápido y negativo en el cultivo para el estreptococo. Este es el estreptococo grupo A, recuerdan, para Piógenes, el estreptococo Sí. Piógenes. Entonces lo mismo, pero acá tenemos unos tubitos en donde previamente se hace una extracción. La muestra es un hisopo que el médico o el enfermero, o muchas veces el técnico y el bioquímico, toman la muestra por hisopado de Fauces simplemente, y si es que solamente tiene test rápido, rápidamente coloca la muestra en un tubito, o sea, el hisopo, en un tubito, que es plástico encima para facilitar la extracción, y le agrega unas gotitas de buffer de extracción. Entonces ahí directamente lo que empieza a extraer de la muestra son los antígenos que después va a reaccionar en la tira reactiva. Y después, a ese resultado, fíjense, vamos a ver una foto, creo. Acá se ve bien. Fíjense, acá tienen el hisopo, en donde hacen la extracción con el buffer, ¿sí? Homogenizan bien, y después colocan la tira reactiva en el buffer extraído, ¿sí? Donde ya tienen los antígenos, supuestamente. Y ahí va a ocurrir la reacción. Nuevamente, por capilaridad van a ascender y van a subir por esa tira reactiva, se van a encontrar con las zonas de reacción, y si está presente el antígeno, me va a dar un resultado positivo, y si está ausente me va a dar un resultado negativo. Que esto se evidencia rápidamente, en cuestión de minutos, tienen un tiempo de corrida y demás para que puedan
evidenciar el resultado, y bueno, generalmente vieron que son dos rayitas es positivo, una rayita es negativo, lo mismo que para el test rápido de HIV, 2 rayitas son positivos y una rayita es negativa. Estos son los test rápidos, los comunes. Profe, ¿y lo Sí, mismo es lo que se están haciendo esos tipo test rápidos de anticuerpos para COVID? ¿Es lo mismo o son sí, diferentes? Ah, sí, ahí se buscan inmunoglobulinas. O sea, vos podés encontrar pacientes que ya tuvieron contacto con ¿cómo es? Con el virus, en realidad. pero digamos la metodología es la misma, te pinchan el Sí, dedo y... Ah, ok. sí, la misma. Siempre y cuando tengan, sí, porque es un test rápido. Claro. Es un test rápido, así que es lo mismo. Eh, existen lo que pasa es que hay cosas distintas que se miden. Se buscan cosas distintas. En algunos se buscan antígenos, en otros se buscan inmunoglobulinas. ¿Está bien? Pero sí, el fundamento inicial es el mismo. Acá tenemos cómo se toma la muestra para el HIV. Acá tienen las zonas de reacción que yo les decía. Tienen un tiempo determinado que se tienen que dejar correr, y eso es importante, está indicado por el fabricante y hay que eh, em, hacerlo, o sea, tienen que dejar que corra ese tiempo y después recién ver el resultado, aunque ya lo estén evidenciando antes, y también tienen un tiempo máximo de lectura, porque después del cual muchos de estos test se positivizan, ¿sí? Y entonces podemos dar un resultado falso negativo. Piensen ustedes si es que esto es un HIV. Entonces hay que tener mucho cuidado, que está en un contexto de eh, toda la legalidad que acompaña al resultado de un HIV. O sea, que hay que tener mucho cuidado. Pero como ustedes saben, estos test se pueden utilizar para para muchas determinaciones. Para, por ejemplo, una subunidad beta de gonadotrofina coriónica humana, que es para saber si el paciente está embarazado o no está embarazada. Por ejemplo, ¿sí? La beta HCG, ¿conocen eso? Sí, sí, La sí. subunidad beta de la gonadotrofina coriónica humana. Bueno, vamos a leer un poquito acá que dice, bueno, se obtiene una pequeña muestra de sangre que se mezcla con una solución, que es un buffer de corrida. Un resultado no reactivo significa que no se han encontrado anticuerpos, en este caso de VIH, y un resultado reactivo se considera un positivo preliminar y se debe realizar una segunda prueba para confirmar la primera, que generalmente, fíjense, es un ELISA. Después ahora lo vamos a ver. Acá tenemos por un lado un test rápido, por otro lado un ELISA. Entonces, hay una prueba confirmatoria que tendrá características distintivas a la que estamos haciendo previamente, que es un test rápido. ¿Sí? Entonces ahí hay otra diferencia, ¿sí? Entre los test rápidos y los test confirmatorios, vamos a llamarlos por ahora. Los test confirmatorios van a ser mucho más laboriosos además. Fíjense que es un ELISA. Lo mismo, acá tienen la presentación, cómo son las tiras reactivas, y acá tienen las dos zonas de reacción. Fíjense que dice que el resultado es fiable desde los 15 minutos luego de la reacción. Bien, simplemente eso. Acá tienen otras técnicas que son para drogas de abuso, para que vean también eh, eh, para buscar drogas en distintas muestras. Generalmente son orina, ¿sí? Entonces lo mismo, fíjense que tienen los casetitos, en donde después se abre esto, tiene un peine con almohadillas en donde se van a poner en contacto con la muestra va a absorberse en esas almohadillas, por capilaridad va a ascender hasta las zonas de reacción y van a dar los resultados. Acá tienen lo mismo, por ejemplo es para Leishmania, dice acá, en donde tienen un pocillito, en donde van a colocar la muestra. Por ejemplo, acá será el suero, supongo, porque es serológica. Muchas veces, perdón, solamente va la muestra, u otras veces va la muestra y un buffer, y nuevamente por capilaridad va a correr la muestra hasta el sitio de reacción, donde van a tener las dos rayitas o una rayita según sea positivo o negativo.
siempre tienen que evidenciarse que se tiene que ver un control. Ahora vamos a ver cómo funcionan estos métodos de inmunocromatografía. ¿Está bien? Recuerden que antes de esto, veamos un poquito esto primero. ¿Cómo funciona el método de inmunocromatografía? Esta es una metodología para beta-HCG, o sea, la subunidad beta de la gonadotrofina coriónica humana. Tienen entonces los dos sitios de reacción que yo les decía. ¿Sí? Entonces, van a colocar la muestra, en la muestra está el antígeno en este caso es la hormona que estamos buscando, ¿sí? En suero. Entonces, fíjense lo que tienen acá. Tienen el anticuerpo, que se llama, en este caso es monoclonal, o sea, es muy específico para la subunidad beta de la gonadotrofina coriónica humana. Si la hormona se encuentra presente en la sangre, se va a unir al anticuerpo. El anticuerpo, fíjense ustedes que está marcado con una enzima, como dice ahí, que va a dar una reacción. La unión del anticuerpo con el antígeno, entonces, por capilaridad, va a circular y va a llegar a la zona de reacción. Fíjense que acá dice zona de reacción del test, ¿sí? Esta es la zona en donde se va a unir el anticuerpo con el antígeno. Si es que el antígeno está presente en la muestra. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Me están entendiendo? Sí, sí. Ah, bien. En esta zona de reacción, fíjense, va a estar un anticuerpo policlonal, perdón, inmovilizado, es decir, unido a la superficie del soporte, digamos, ¿no? Entonces, si es que inicialmente estuvo presente la hormona, se unió al anticuerpo monoclonal, que estaba conjugado con la enzima, y después, por un efecto sándwich, se vuelve a unir en la zona de reacción, zona del test, con el anticuerpo policlonal que está inmovilizado. ¿Sí? De esta manera, entonces, si estaba presente, ¿cómo es? El anticuerpo, fíjense que se va a unir por otra parte del antígeno, no se une por el anticuerpo monoespecífico, sino por otra parte del mismo antígeno, de la misma hormona. Si en esta zona yo además le doy el sustrato a la enzima, se va a generar la reacción de color, ¿sí? Porque se inmoviliza el conjugado que tiene la enzima, y entonces me va a dar una reacción de color, que se va a ver como una rayita, si estuviera presente. Piensen ustedes que, ¿qué pasaría si la hormona no estuviera presente y esta persona no estaría embarazada, por ejemplo? No tuviera beta-HCG en su suero. Entonces, fíjense, el anticuerpo monoclonal, conjugado con la enzima, va a continuar por capilaridad, ¿sí? Hasta la siguiente almohadilla, hasta la siguiente zona de reacción, que se llama zona de control, en donde se va a unir, fíjense, a otro anticuerpo que también está inmovilizado, pero que ahora va a reaccionar sobre la porción FC del anticuerpo monoclonal. ¿Lo ven acá que está reaccionando sobre esta zona? ¿Sí? Y si es que en esta zona también yo tengo ahora el sustrato para la enzima va a volver a dar la reacción de color, generando entonces una rayita en la zona de control. Entonces, como siempre vamos a tener un exceso de anticuerpo monoclonal, entonces siempre debemos evidenciar la bandita en la zona de control, ¿sí? Que ese sería el control interno del test, ¿sí? ¿Me siguieron cómo es el fundamento? Sí. ¿Se entendió bien? Entonces, Sí, sí. siempre tiene que haber el control positivo. Si es que el control positivo no se evidencia, entonces el test tiene que estar invalidado. Hay que hacerlo de nuevo. Bueno, eso para cerrar entonces el tema de la inmunocromatografía. Y ahora vamos a continuar entonces un poquito con la aglutinación de partículas de látex, como introducción simplemente, y continuamos con las técnicas, con las características de las técnicas.
Bueno, estas son reacciones también que se realizan como test rápido. Fíjense que vamos a tener dos resultados, positivo y negativo, simplemente. Y muchas veces en estos casos, como por ejemplo en el caso de la BRL, que no es una técnica de aglutinación, sino es de floculación en placa, van a ver que tienen resultados positivos y negativos, pero muchas de estas técnicas pueden resultar ser semi-cuantitativas. Es decir, que se les puede dar un resultado al médico en cuanto a las diluciones, ¿sí? Entonces, si yo hago diluciones seriadas sobre la muestra, yo puedo encontrar un resultado semi-cuantitativo. Puedo decir hasta qué dilución resultó positiva la muestra. A mayor cantidad de diluciones, en las cuales resulta positiva la muestra, obviamente tiene que ver con mayor cantidad de lo que estoy buscando dentro de la muestra, anticuerpo o antígeno. ¿Se entiende eso? Y eso quiere decir, bueno, que tiene un alto título, ¿sí? Gran cantidad de anticuerpo o gran cantidad de antígenos según lo que yo esté buscando, ¿sí? ¿Se entiende eso? Muchas veces no es lo mismo buscar, o sea, tener un bajo título a tener un alto título, ¿sí? De anticuerpo o de antígeno, lo que esté buscando dentro de la muestra. Díganme si no me entienden, ¿eh? Veamos entonces qué tiene que ver con qué es la aglutinación en partículas de látex. Bueno, es un método de laboratorio para examinar ciertos anticuerpos o antígenos, como dice ahí. Los anticuerpos o antígenos conocidos son unidos a partículas de látex con el objeto de facilitar la visualización de la prueba, y se pueden emplear otras partículas insolubles como partículas de plástico, simplemente. Entonces, el látex lo que hace es permitir la visualización. Generalmente esto es bien macroscópico, en donde vemos la aglutinación, si está presente, o no vemos nada si es que está ausente. Y ahora vamos a ver cómo ocurre. Y recuerden que los resultados son dos, simplemente, positivo o negativo. Ejemplo, para la proteína C reactiva, como ven ahí, esto no sé si se sigue usando mucho, porque la utilidad de la PCR hoy en día es mucho más importante de la que se utilizaba antes. Antes sí se hacían estas determinaciones, incluso van a encontrar laboratorios en donde hacen todavía PCR por aglutinación de partículas de látex. No es muy bueno el método, porque ahora hay métodos mucho más sofisticados que le dan otra utilidad a la presencia de la proteína C reactiva, que más allá de asociarla a procesos inflamatorios, hoy en día también se les asocia, por ejemplo, a riesgo de eventos cardiovasculares, por ejemplo. Entonces se necesitan métodos mucho más sensibles, como por ejemplo la proteína C reactiva con metodología ultrasensible, algo parecido a lo que sería para la troponina ultrasensible, que tiene que ver con métodos de quimioluminiscencia, fundamentalmente. Muchas veces turbidimétricos también. Bueno, acá tienen por ejemplo la PCR. Acá tienen entonces las partículas de látex. En este caso las partículas de látex están adosadas con anticuerpos, porque vamos a medir antígeno. El antígeno es la partícula, la proteína C reactiva, o sea, la sustancia. Entonces, si es que está presente en la muestra la proteína C reactiva, se unen, fíjense, a los anticuerpos que están fijados sobre las esferas de látex, y se va a aglutinar. Entonces nosotros vamos a ver un poquito esto. Esto sería como la aglutinación. Y acá se ve como que no aglutina, porque está todo, acá está todo particulado. No sé si se ve bien en la foto. Se ve bien particulado. Esto es la aglutinación, y esto no. Esto ya no está particulado. Entonces esto es negativo y esto es positivo. ¿Ven la diferencia? ¿Se llega a ver eso o no? Sí. ¿Sí? ¿Están ahí? Sí, sí, ¿Todos? profe. Sí, profe. Bien. Volvamos. ¿Qué se necesita para esto? Son técnicas rápidas generalmente. Entonces, fíjense, tienen un soporte en donde se hace la reacción, que en este caso tiene fondo oscuro para facilitar la observación, y tienen los insumos. Acá están los insumos y acá tienen los goteros. Los goteros generalmente tienen
una de las partículas de látex, ¿sí? Las partículas de látex con el anticuerpo adosado, sensibilizadas ya, y los otros generalmente son control positivo o control negativo, porque siempre tienen que hacer controles. Ustedes saben que todas las técnicas de laboratorio tienen que estar sometidas a controles. Controles internos y muchas veces, si el laboratorio es muy bueno, acredita también con controles externos de la calidad, para garantizar el resultado que uno va a informar, ¿sí? Entonces, estas técnicas tienen controles internos. Siempre vienen los kits con un control positivo y con un control negativo. Primero tengo que ver los controles y tienen que dar positivo y negativo antes de expedirme con respecto a la muestra. Si los controles no han dado bien, yo no puedo decir nada sobre la muestra, ¿sí? Ya los controles que no estén dando positivo y negativo, me están hablando de que la muestra no está, la técnica no está funcionando correctamente. Entonces hay que seguir los pasos del fabricante simplemente en el inserto. Generalmente son una tanta cantidad de suero con una gota del reactivo, se mezcla, generalmente tienen, ya los kits traen las varillitas para mezclar. Muchas veces se tiene que dejar un tiempo de reacción, o muchas veces hay que agitarlos durante un tiempo, según la técnica, lo que pidan, y una vez que agitan, la pueden ver. Muchas veces se ven directamente, y hay que mover la plaquita para verlo bien, y muchas veces se utiliza la ayuda del microscopio. Si, por ejemplo, para la BRL, muchas veces, siempre, se mira primero al microscopio con la lupa, o sea, con 10 por, no, perdón, con 4 por, o muchas veces con 10 por, sí, con 10 también, se mira directamente al microscopio y se ve la aglutinación o no, ¿sí? O la floculación o no. ¿Sí? Entonces esa sería la forma de realizar la técnica. Obviamente todo está sujeto al inserto que indica el fabricante, y tenemos que ver entonces si es que da positivo o negativo. Inicialmente, reactivo o no reactivo, positivo o negativo, y después, como yo les decía, fíjense esto muy importante, se pueden hacer métodos semi-cuantitativos, en los cuales uno les va a dar como información extra un título, ¿sí? Que tiene que ver con la concentración de anticuerpo o antígeno que está presente en la muestra. A mayor concentración, obviamente, tendrá que ver con una mayor severidad o no en cuanto a la enfermedad, ¿sí? O una mayor o menor evolución de la enfermedad, ¿sí? Entonces, fíjense cómo se hace. Muchas veces primero se realiza una primera determinación para encontrar si es positivo o negativo, y en una segunda instancia, aquellos que dieron positivos, se vuelve a realizar la determinación de forma semi-cuantitativa con algo que se llama titulación, ¿sí? Yo voy a titular los anticuerpos o los antígenos que están presentes en las muestras positivas. ¿Qué tiene que ver lo de arriba que dice un cuarto, un octavo, eso hay que tenerlo Bueno, en ahora cuenta? vemos. Ahora vemos. ¿Me siguen hasta ahí? O sea, voy a titular lo que da positivo. ¿Y cómo los voy a titular? Haciendo eso que estaban diciendo recién, haciendo diluciones seriadas. Entonces tengo que saber hacer diluciones, ¿sí? Porque ahí voy a estar solito con mi alma, y si ni mi alma ni yo sabemos hacer diluciones, estamos jodidos. Entonces, fíjense, primero tenemos una muestra inicial pura, por ejemplo, y vamos a hacer una dilución al medio. Es decir, ¿cómo se hace una dilución al medio? 50, la mitad de una cosa y la mitad de la otra. La mitad del suero, de la muestra, y la misma cantidad de solución fisiológica, por ejemplo, ¿sí? Solución fisiológica o agua destilada, según lo que diga el fabricante. Generalmente se utiliza fisiológica. Estos tienen que ver con, primero, la cantidad de sustancia que yo necesito para realizar la reacción, ¿sí? Si es que el fabricante me dice que tengo que utilizar 50 microlitros para realizar la reacción, porque tengo que mezclar 50 microlitros de suero o plasma con una gota de reactivo, entonces yo tengo que tener en cada uno de los pocillos 50 microlitros, ¿sí? Finales, de lo que sea, de la muestra pura o de las diluciones. Entonces, en función de eso, tengo que hacer una dilución. ¿Cómo se hacen las diluciones seriadas? La primera, como ya sabemos, es la mitad de una
con una parte de una con una parte de la otra. Es decir, una parte de muestra y una parte de solución fisiológica. Si yo acá tengo 50, si el volumen final, a ver si es que podemos hacer un trabajito. Si el volumen final son 50 microlitros, ¿sí? Yo voy a hacer una dilución seriada. Luego de hacer una dilución seriada, acá me tiene que quedar 50 microlitros finales. ¿Me siguen? En todos los pocillos me tienen que quedar 50 microlitros finales. ¿Me siguen o no? Sí. Bien. Entonces, en el primer pocillito que hice un medio, voy a colocar 50 microlitros de la muestra y le voy a agregar 50 microlitros de solución fisiológica. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí. En el segundo pocillo que hice al cuarto, yo voy a volver a agregar 50 microlitros de solución fisiológica. ¿Sí? Y voy a tomar 50 microlitros de la mezcla inicial y lo voy a pasar acá. ¿Me siguen? Sí. Entonces, dos cosas. Acá me quedó 50 microlitros, que es lo que me dice el fabricante que necesito, al medio, ¿sí? Y acá me volvió a quedar 100 microlitros, pero al cuarto, ¿sí? Porque volví a diluir esta solución. Entonces, si yo diluyo al medio una solución que estaba previamente diluida al medio, el resultado es al cuarto. ¿Me siguen? Sí. ¿Todos? ¿Seguro? Sí. Sí, sí. Bien. Entonces, acá también tengo 50 microlitros fisiológicos, acá también, acá también, acá también. Y ahora voy a pasar 50 microlitros de acá, que tengo 100 microlitros, ¿recuerdan? Paso 50 microlitros y los paso a la otra parte, ¿sí? Entonces vuelvo a diluir al medio lo que antes estaba diluido al cuarto. Entonces ahora queda al octavo. ¿Lo ven? Entonces voy diluyendo, diluyendo, diluyendo. Y a medida que voy avanzando, la muestra se va diluyendo mucho más. Los antígenos o los anticuerpos se van diluyendo mucho más. Una vez que tengo todas las diluciones seriadas realizadas, ¿todas por qué? Bueno, porque tengo que pensar más o menos. A ver, al ojo, si yo tengo un resultado positivo, muy positivo, seguramente voy a tener que hacer muchas diluciones seriadas, porque tiene alto título en la muestra. Si yo tengo un positivo débil, como positivo, y bueno, seguramente en la primera y en la segunda me va a dar positivo y esta me va a dar negativa, ¿sí? Entonces, yo tengo que pensar cuántas diluciones más o menos tengo que hacer para que llegue al título de la muestra. ¿Me están siguiendo? No quiero marearlos. ¿Se entendió lo de las diluciones seriadas? ¿Sí? Sí. Entonces, al final todas me quedan con 50 microlitros. La última, una vez que mezclo esta, ¿qué tengo que hacer? Porque acá me va a quedar 100 microlitros. ¿Qué hago? Le saco también. Claro, saco 50 microlitros y descarto al descartador, al agua que tiene la bandina, tiro con el tip. ¿Sí? Mezclo todo primero y después saco 50 microlitros, en lugar de ponerlo en otro pocillo, lo descarto. Entonces al final todos los pocillos me quedan con 50 microlitros. Le agrego la gota de reactivo, espero el tiempo que sea necesario, si es necesario agito, si es necesario muevo con un palillito cada una, distinto, ¿no? Obviamente, y después observo macroscópicamente o con ayuda del microscopio para ver hasta qué pocillo se mantiene el positivo. ¿Sí? Si es que es en el primero, si es en el segundo, si es en el tercero, en el cuarto, en el quinto o en todos. ¿Y qué es lo que voy a informar? Voy a informar la inversa de la última dilución positiva. Es decir, por ejemplo, si es que solamente me dio acá positivo, va a ser 2 DILs. ¿Sí? Hablando de, por ejemplo, la BDRL, ¿sí? Que es para sífilis. Entonces informo la inversa de la última dilución positiva. 2, 4, 8, 16, 32, 64 DILs. ¿Sí? Recuerden ustedes que a mayor título, ¿sí? Ese es el título que yo le voy a poner a la muestra, mayor concentración de lo que estoy midiendo en la muestra, ya sea anticuerpo o antígeno. ¿Sí? Sí. ¿Dudas hasta acá? ¿No?
¿Se entendió bien? Profe, ¿esta técnica es a modo de ejemplo o tenemos que aprender Sí. cómo es paso a paso? No, es a modo de ejemplo, pero ustedes tienen que saber lo Como que es muy un cuantitativa, desorden claro. cuantitativo, en forma general. Entonces, estas son las reacciones que estábamos viendo recién. Acá son simplemente ejemplos. Por eso dice prueba en porta. Generalmente estas se hacen en... este es el caso de la PCR, en látex. Generalmente, bueno, es esta metodología que estamos viendo acá. El porta es esto que está acá, este soporte que tienen los círculos en donde se hace la reacción. Todo lo que está acá ya lo estuvimos charlando. El reactivo entonces son partículas de látex con el antígeno, perdón, el anticuerpo para la proteína C reactiva, que dice acá están suspendidas y estabilizadas con ¿cómo es? Con un buffer y nada. Fíjense que acá dice, las partículas están recubiertas con anticuerpos específicos antiproteína C reactiva humana. Y bueno, este es el conservante, ácida sódica, simplemente. El conservante que tiene la sustancia, el compuesto en el reactivo para su estabilidad. Después tienen el control positivo y el control negativo, como yo les decía, que siempre tiene que tener un kit. El control positivo, fíjense que es suero humano con una concentración de PCR mayor a 15 miligramos litro, que contiene 0,95 gramos por litro de ácida sódica para conservar. Pero fíjense que tiene que ser mayor a un punto de corte. Lo que hablamos anteriormente, el cutoff. El cutoff que me va a definir si es que la muestra resulta positiva o negativa. Tiene que ser mayor de 15 miligramos decilitro, 15 miligramos litro, porque tiene que dar un resultado positivo. ¿Sí? Este valor positivo o negativo se define según la clínica, ¿sí? Según la evidencia clínica. O sea, a ver, voy a definir si es que el paciente está cursando un proceso inflamatorio, si la PCR es mayor a 15 miligramos litro. Entonces, el valor de corte que se va a definir es 15 miligramos litro, ¿se entiende? No es un valor arbitrario, sino que tiene que tener una connotación clínica, ese valor definido como cutoff o punto de corte. Lo mismo para el control negativo, fíjense que es un suero animal en este caso, con una concentración máxima, fíjense, para que dé bien un resultado negativo, de 1 miligramos por litro de PCR, ¿sí? Y bueno, y contiene el conservante. Porque esto yo me tengo que asegurar de que esto me dé un resultado negativo, ¿sí? O sea, no supere el punto de corte o cutoff que está definido para que el resultado sea positivo. Por arriba del cual el resultado va a ser positivo. Y por debajo de ese cutoff, el resultado va a ser bien negativo. Acá tienen lo mismo, pero esto es para ASLO o ASTO, como quieran llamarlo, que son anticuerpos anti-streptolicina O, que tienen que ver con anticuerpos que se generan luego de una infección por estreptococo grupo A. Muchas veces se buscan para evidenciar si es que si el paciente puede llegar a tener lesiones no supurativas luego de la infección por el estreptococo piógenes. Entonces van a ver que muchos pacientes buscan este tipo de anticuerpos. Entonces tienen lo mismo, el reactivo, fíjense, es antígeno, bueno, el antígeno, que es la sustancia ubicada sobre las partículas de látex, tamponadas. Fíjense que acá tenemos antígeno, no tenemos anticuerpos, esto es una reacción distinta, ¿sí? Si bien la reacción, el tipo de reacción es la misma, pero las partículas de látex, en lugar de tener anticuerpos, ahora tienen antígeno, ¿sí? Porque yo voy a estar buscando anticuerpos. ¿Lo ven? O sea, el ensayo es distinto, pero el fundamento es el mismo. ¿Me siguen? Porque estoy buscando otra cosa, no estoy buscando anticuerpos, estoy buscando anticuerpos y no antígenos, como en el caso anterior.
En el caso anterior estaba buscando antígenos, que resultaba ser la proteína C reactiva. Y nuevamente, control positivo y control negativo, siempre los quito. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Acá tienen otro ejemplo, que es para factor reumatoidea, perdón, que es para lo mismo, o sea que tienen nuevamente, acá tienen el reactivo, son partículas de látex recubiertas con gamma globulina humana. Entonces estamos buscando nuevamente la partícula, el antígeno, ¿sí? La proteína. Y el control positivo y el control negativo. Acá tienen otro test, que es el monotest, que es lo mismo en realidad, ¿sí? Porque acá con este buscan antígenos de distintos virus que pueden generar mononucleosis, como el Epstein-Barr o el citomegalo. Entonces, es para buscar estos antígenos con esta técnica que, fíjense que es siempre aglutinación de partículas de látex. Acá tienen la platina en donde se hace la reacción, que generalmente es de plástico, un plástico más duro, y con los centros de reacción, los lugares en donde va a estar la reacción, de fondo negro para evidenciar bien la aglutinación. Ya lo habíamos visto. Y esto para ir terminando entonces esta primera parte, fíjense que esos resultados solo pueden responder a dos categorías de respuestas, todos estos que estábamos viendo anteriormente. Reactivo, no reactivo, positivo, negativo, presente, ausente. Ya vimos algunos, como la aglutinación de partículas de látex para la BRL, pero hay otras metodologías, ¿sí? Lo mismo que los enzimo inmunoensayo, que acá también tienen otros. ¿Estamos? Entonces recuerden que estos métodos que son cualitativos, algunos pueden darme un resultado semi-cuantitativo si hacemos titulación de la muestra. ¿Sí? ¿Hasta acá estamos bien? Esto es hasta las 11, ¿verdad? Sí. Sigamos. Bueno, uso de los métodos cualitativos. ¿Para qué me sirven estos métodos cualitativos? Para screening o tamizaje. Siempre que hablemos de screening, vamos a hablar de screening o tamizaje, tiene que ver con búsqueda de positivos con una determinada técnica que es muy sencilla, ¿sí? Ahora vamos a ver, a diferencia de lo que serían las pruebas diagnósticas o las pruebas confirmatorias. Tienen distintas características estas tres, las de screening o tamizaje, que son como pruebas previas que se realizan y que estamos buscando dentro de la población, en estudio, resultados positivos. Y esos resultados positivos los voy a incorporar a una prueba siguiente, que sería una prueba diagnóstica con determinadas características que son distintas a las del screening. Bien, vamos a ver entonces perdón, estas pruebas en qué consisten, ¿no? ¿Qué características tienen cada una de estas pruebas? Bueno, la validez dice, bueno, vamos a leer lo que dice esta diapositiva. La validez se define como la capacidad de un instrumento, por ejemplo, un cuestionario, una prueba de laboratorio, para medir lo que intenta medir, para poder determinar lo que yo estoy buscando. Esta sola puede determinarse si existe un procedimiento de referencia. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que todas las determinaciones que realiza el laboratorio van a estar relacionadas con una determinación de referencia o gol estándar, como dice acá, o estándar de oro, que es la técnica madre, digamos, a partir de la cual se fueron confeccionando otras técnicas con distintas características sobre lo mismo, ¿sí? Que tienen mayor o menor sensibilidad y especificidad, como vamos a ver en un ratito, pero que todas están relacionadas con el estándar o la técnica de referencia, o el gol estándar.
Por eso es que siempre cuando hablamos de una técnica vamos a hablar de que se relaciona con una técnica de referencia para esa determinación, ¿sí? Y uno siempre va a ir de una técnica más básica a una técnica más sofisticada, a una técnica de referencia, ¿sí? Entonces, las de screening van a ser unas técnicas básicas y las de referencia seguramente van a ser técnicas confirmatorias o de diagnóstico, como dijimos anteriormente. Fíjense que a la cual se le considera como un procedimiento definitivo, o sea, es el que me va a dar el nombre en la persona o el paciente tiene o no tiene la enfermedad, para establecer si alguien tiene la característica de interés. La característica de interés es si tiene la monotrofina coriónica humana en el suero y entonces está embarazada, o si tiene el anticuerpo contra la hepatitis B y entonces, por ejemplo, tuvo la enfermedad o la está teniendo, depende de lo que se esté buscando, qué anticuerpo. ¿Sí? ¿Me siguen? Vamos a ver entonces las características del procedimiento de medida screening o tamizaje, la prueba de tamizaje. Tamizar una población sana, bueno, ¿cuál es el fundamento? Tamizar o buscar en una población sana una enfermedad o condición oculta, algo que no se evidencia, ¿sí? O sea, que no tiene evidencia clínica el paciente. Y yo le voy a hacer a una determinada población la técnica y voy a encontrar un resultado positivo si es que el paciente resulta tener la condición que yo estoy buscando, si bien no se está manifestando clínicamente aún, o voy a tener un resultado negativo si esa población o ese paciente no tiene la condición que yo estoy buscando. ¿Está bien? Dice, los resultados inicialmente positivos son seguidos por otro tipo de prueba. Ahora vamos a ver por qué. ¿Sí? Entonces, todos los resultados que son positivos, a esos resultados después se les realizará una segunda prueba para confirmar lo que está diciendo la prueba de screening o de tamizaje. ¿Sí? Pueden generar resultados falsos positivos, y eso es lo que a mí más me interesa. Las pruebas de screening, ¿sí? pueden tener falsos positivos. Lo que no puede tener son falsos negativos, porque piensen una cosa. ¿Qué es lo más complicado ante una técnica de screening? Que yo le diga a un paciente por error que no tiene la enfermedad, o que yo le diga a un paciente por error que tiene la enfermedad. ¿Qué piensan ustedes? Que tiene la enfermedad. ¿Qué es más, qué resulta más dañino para el paciente? ¿Que tenga o que no? Que yo le diga que tiene y después que no tiene, o que no tiene y después que tiene. No, que no, Oh, y que le digamos que tiene y que la tenga. Claro, eso es lo que resulta más dañino, ¿sí? Porque, por ejemplo, piensen ustedes para un test rápido para Streptococcus pyogenes que le hacen al paciente. A una nena que tiene dolor de garganta y fiebre. Le hacemos un hisopado y le dio negativo, se va a la casa, es negativo. ¿Y entonces qué tiene? En cambio, si yo le digo que es positivo, ¿sí? Si me da un resultado positivo, el médico la va a medicar, le va a dar penicilina y se va a la sí, ya casa, está medicada. ¿sí? Y de esa manera, ¿y qué le puede llegar a pasar si es que era negativo y le medicó? No le va a pasar nada, ¿sí? Porque no le va a hacer nada la medicación que le van a dar, ¿sí? Mientras estamos esperando el resultado confirmatorio, que como yo les decía, era el cultivo muchas veces. Entonces, yo en una técnica de screening me tengo que asegurar de que todos los positivos los tengo que contar como positivo, aunque en ese afán de agarrarme todos los positivos me agarre algún negativo. Y ese negativo que me agarré, ¿qué sería? Un falso positivo. ¿Me siguen? Sí. Que después lo voy a descartar cuando haga una segunda técnica. Y en la segunda técnica me voy a decir, no, este en realidad es negativo. Lo que no tiene que pasar en un screening, en una técnica de screening, es que yo acepte los resultados negativos como positivos. ¿Sí? O sea, a ver, de nuevo, que yo acepte resultados que mi técnica me dé negativos cuando en realidad sean resultados positivos. Es decir, que se me escapen esos positivos. No se me pueden escapar positivos.
sí se me pueden escapar negativos. ¿Se entiende? O sea, tomarlos como positivos y en realidad que sean negativos. ¿Se entendió eso? ¿O los mareé? Sí. Ah, bien. Entonces, pueden generar resultados falsos positivos, no me importa. Después esos falsos positivos van a ser verdaderos negativos con la técnica que continúa. Y después tienen que ser altamente sensibles, es decir, evitar resultados falsos negativos. A mí no se me tiene que escapar ningún positivo. Que yo tome un negativo como positivo y no le voy a hacer daño demasiado a la población, al paciente, ¿sí? Pero si es que yo descarto un positivo como negativo, y sí, ¿bien? Ahí se va a complicar más. Entonces estas técnicas tienen que ser altamente sensibles. Y eso tienen que remarcarlo. Tienen que ser altamente sensibles y no me importa que sean poco específicas. Porque total son screening. ¿Entendieron? Veamos ahora las pruebas de diagnóstico. Las pruebas de diagnóstico son las pruebas que continúan a las de screening, ¿sí? Yo sobre todos estos pacientes que fueron positivos por mi técnica de screening, le voy a hacer una segunda técnica que va a ser confirmatoria o de diagnóstica, ¿sí? Esa prueba va a tener características totalmente distintas, por eso se llama de diagnóstico o confirmatorias, a las de screening. Y ahora las vamos a ir descubriendo, ¿sí? Y le vamos a hacer esa técnica a todos los que resultaron positivos mediante la técnica de screening. Fíjense, se emplea para diagnosticar una enfermedad o condición que se presume presente en el paciente. Posee una excelente sensibilidad y especificidad, ¿sí? Entonces, si es que es altamente sensible, ¿sí? Me van a dar positivos los que son positivos. Pero si es altamente específica, esa es la característica diferencial contra las de screening, las que resultan positivas con esta técnica, evidentemente son positivas, ¿sí? Entonces, de toda la población que resultó positiva por la técnica de screening, puede pasar que algunas, cuando yo le haga la prueba de diagnóstico, me dé negativa. Y entonces que ese paciente resultó ser un falso positivo. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí. Bien. Bueno, y después, si existe una prueba confirmatoria, luego una tercera prueba, puede tolerarse una pequeña disminución de la especificidad. Pero generalmente las pruebas de diagnóstico son altamente específicas. Recuerden que las pruebas de screening son altamente sensibles y poco específicas. Porque a mí me conviene agarrar todos los positivos. Estas son altamente específicas. Las pruebas de confirmación, fíjense que dice que permite establecer un diagnóstico al médico tratante. Vieron que no se corta, ¿no? La sala de Zoom. ¿No se dieron cuenta de eso? No, ¿por Bueno, qué no se corta, profe? porque tengo la licencia. Ah, Sí, porque si no es horrible. El otro día tuve, ¿qué clase fue? Validación clínica, taller, y cada 40 minutos tenía que estar reiniciando, y son muchos chicos y tienen que estar todos conectándose. Se pierde el hilo de la clase y se pierde también, se dispersa un montón. Entonces, sí, es cierto. ay, no tengo COVID, ¿eh? Bueno, ¿qué estaba diciendo? Entonces, estas técnicas de confirmación, les decía, no siempre están presentes para todas las determinaciones. Generalmente hay pruebas de screening y de diagnóstico, pero si es que hubiera otra técnica más sofisticada que fuera de confirmación, bueno, esta gana mucho más especificidad, ¿sí? Que es la de diagnóstico. Fíjense que dice que permite establecer un diagnóstico al médico tratante a través de la confirmación o verificación de los resultados anteriores por la prueba de screening y la de diagnóstico. Son posteriores a pruebas de tamizaje y o de diagnóstico, son altamente específicos, y esto es lo que hay que subrayar, alto valor predictivo positivo, que vamos a ver qué significa, y ceden un poco de sensibilidad, ¿sí? En función de ganar especificidad, pierde sensibilidad, ¿sí? Que ya no me importa, porque ya tengo todos los positivos agarrados. Por lo tanto,
dentro de esa bolsa de positivos, bueno, vamos a ver los verdaderos positivos. Y el alto valor predictivo positivo tiene que ver con que la confianza que yo le tengo a este resultado positivo que me da el test. ¿Sí? A mayor confianza a ese resultado, mayor valor predictivo positivo. Por eso es que yo confío mucho en ese resultado positivo que me da este tipo de test que son de confirmación. ¿Sí? Sí. Bien, me queda media hora. Igual, ahora lo que nos toca por ver son estas formulitas y después les voy a dejar un problema para que lo hagan y terminamos por el día de hoy. Bueno, fíjense, vamos a estudiar entonces ahora qué son estos parámetros de un test, que son la sensibilidad, pero fíjense que dice sensibilidad diagnóstica, para diferenciar de la sensibilidad metodológica o analítica, ¿sí? La sensibilidad analítica tiene que ver con el mínimo valor que puede medir un aparato, ¿sí? ¿Cuál es la sensibilidad de una balanza? Y bueno, depende del mínimo valor que pueda medir, 0,1 gramo, por ejemplo, ¿sí? Esa es la sensibilidad analítica de la balanza, el instrumento, ¿sí? Es la mínima diferencia o la mínima división que puede discernir un aparato o un instrumento. La sensibilidad de una regla, por ejemplo, es 1 milímetro, ¿sí? ¿Está bien? Eso es la sensibilidad analítica, que tiene que ver con el aparato, con el instrumento de medida, para diferenciar de lo que sería la sensibilidad diagnóstica, que es la que vamos a estudiar nosotros como característica de los test. ¿Estamos de acuerdo? ¿Queda bien claro eso? Porque después van a ver, o habrán visto en química instrumental, otra definición de sensibilidad, y me van a decir, pero estamos hablando de sensibilidad con dos definiciones distintas. No, esta es sensibilidad diagnóstica. Veamos qué dice. Dice, es la proporción de pacientes con un trastorno clínico bien definido, o condición de interés, cuyos valores de prueba son positivos o exceden un límite de decisión definida. Es decir, un resultado positivo y la identificación de los pacientes que tienen una enfermedad. Es decir, son los pacientes que por mi test me dieron positivo y que realmente tienen la enfermedad. ¿Se entiende? A ver si la leen de nuevo y se entiende. Sí, sí. ¿Se entendió bien, seguro? Perdón, dejé de compartir, ¿verdad? Vuelvo. Sí. Sí. Entonces, fíjense la fórmula. La sensibilidad diagnóstica se define como los valores positivos, ¿sí?, sobre el total de positivos, o los verdaderos positivos sobre el total de positivos. Verdaderos positivos arriba, dividido. Los verdaderos positivos más los falsos negativos. ¿Qué son los falsos negativos? Son los positivos, sí, a ver, Que dieron negativos. claro, que dieron negativos por mi test. ¿Está bien? Y esto multiplicado por 100, porque es un porcentaje. Van a ver un determinado porcentaje. Entonces, es nuevamente la proporción de pacientes con un trastorno clínico, o sea, que son verdaderamente positivos, ¿sí?, cuyos valores de prueba son positivos, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la relación entre la población positiva y lo que verdaderamente me dieron positivos por mi test? ¿Sí? Si es que este valor se acerca o se iguala, entonces la sensibilidad resulta ser el 100%. ¿Me siguen hasta ahí? Si estos ¿Cómo, dos profe? valores, ¿cómo? ¿Cómo, profe? De vuelta. Que si es que estos dos valores se igualan, es decir, si los verdaderos positivos con el total de positivos se igualan, Sí. la sensibilidad de mi método, o de mi prueba diagnóstica, resulta ser el 100%. ¿Qué es lo que uno busca? Uno busca alta sensibilidad y alta especificidad para una prueba diagnóstica. ¿Sí? Entonces, nuevamente, si es que toda la población sana, perdón, toda la población enferma
yo le hago mi test y me dio todo positivo, quiere decir que mi test tiene alta sensibilidad, porque detecta todos los positivos. ¿Se entiende eso? Ahora, Sí. si yo tengo 100 personas enfermas y cuando yo le hago mi test me dieron 90 personas solamente enfermas y 10 personas me dieron como falso negativos, ¿lo ven acá, como estoy señalando? Sí. Entonces mi sensibilidad no es el 100%, baja mi sensibilidad, es el 90%. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí. Sí. Miren que se va a complicar un poco, ¿eh? Bueno. Sí, acá. Capaz que acá es lo que estaba diciendo recién. Bueno, el valor que puede asumir la sensibilidad varía de 0 a 1, ¿sí? Donde 1 es el 100%, cuando se iguala el numerador al denominador. Es decir, que cuanto más alto es el valor de sensibilidad, hay una mejor capacidad en la detección de enfermos por el medio de la prueba que estamos realizando. Una sensibilidad baja produce pérdida de casos que pueden ser tratados. Eso es lo que yo le decía anteriormente. ¿Por qué entonces una prueba de screening tiene alta sensibilidad? Porque si yo tengo baja sensibilidad pasa esto, ¿sí? Hay una población que no se trata porque le dio negativo el test. Siendo más seria la situación, de la que es de mayor gravedad de padecimiento si se deja al paciente enfermo fuera de la intervención médica, que sería esto, ¿sí? Que después llegará a un costo mayor. Por eso es importante entonces abarcar a todos los resultados positivos, más que a los resultados negativos. Puedo, en esa ganancia de sensibilidad, perder un poco de especificidad, es decir, después, dentro de mi población de resultados positivos por el screening, tener algún falso positivo, o sea, algún resultado negativo. ¿Vamos? ¿Podemos continuar con otro? ¿Se entendió sensibilidad? Sí. Bien, vayamos entonces a especificidad diagnóstica. Dice, es la proporción de pacientes sin un trastorno clínico bien definido, cuyos valores son negativos. Por ejemplo, un resultado negativo y la identificación de pacientes que no tienen una enfermedad. Es decir, ¿cuál es la relación entre todos los negativos? ¿Cuál es la relación entre todos los pacientes que están sanos y el total de resultados negativos que me dio mi test? ¿Sí? Entonces, fijémonos la fórmula. La especificidad diagnóstica tiene que ver con los verdaderos negativos sobre el total de negativos de mi test, que son los falsos positivos, es decir, aquellos que me dio, ¿cómo es? Negativo, perdón, falsos positivos. Aquellos que me dieron positivos, pero que en realidad son negativos, ¿sí? Y los verdaderos negativos. ¿Entiende eso? Estos son Sí. los falsos positivos. Son negativos, son positivos, perdón, pero en realidad son negativos. ¿Está bien? Por eso se llaman falsos positivos. Son positivos, pero en realidad son negativos. ¿Está bien? ¿Se entiende eso? Nos dio Entonces, positivo, pero en realidad son negativos. claro, por eso son falsos positivos. Sí, Ok. dieron positivo, pero en realidad son negativos. ¿Sí? Sí. Y esto multiplicado por el 100% como siempre. Bueno, fíjense que al igual que la sensibilidad, el valor de especificidad varía de 0 a 1 o hasta 100%, lo que significa que cuando mayor sea el valor, mayor capacidad de detección de sujetos sanos va a tener la prueba, ¿no? Por eso, entonces, la sensibilidad tiene que ver con la detección de casos positivos y la especificidad tiene que ver con la detección de casos negativos. ¿Sí? Creo que les estaba diciendo, esto es
valor negativo sobre el total de negativos. Valor negativo que tiene mi técnica sobre el total de negativos, porque el total de negativo es los falsos positivos más los verdaderos negativos. Es así. Estaba razonando y no me cerraba. Valor negativo dado por mi prueba sobre el total de negativos, que el total de negativos son los falsos positivos y los verdaderos negativos. ¿Sí? ¿Está bien? Igual ahora vamos a ver bien con un ejemplo. Bueno, el valor de corte o cutoff son entonces establecidos muchas veces por los fabricantes en consensos con los consensos internacionales que tienen que ver con los expertos que se reúnen para definir cuáles son los valores que se van a definir para ver si es que más allá de ellos o por debajo de ellos el paciente puede o no tener la enfermedad. Y bueno, fíjense que dentro de lo que sería el valor de corte siempre hay una región en donde podemos tener falsos positivos o falsos negativos, ¿sí? Dependiendo de la técnica muchas veces. Y de estas zonas, si son más grandes o menos grandes, tienen que ver con mayor sensibilidad o mayor especificidad de la técnica. ¿Sí? Esa zona gris que rodea, digamos, al cutoff. O valor a partir del cual uno va a definir si es que el resultado es positivo o negativo para una determinada técnica. O procedimiento de medida, como dice ahí. A ver si es que podemos ir acá primero. Acá tenemos, veamos acá los dos parámetros que analizamos anteriormente, primero, y después vamos a continuar. Fíjense, acá tenemos un cuadrito que esto es lo que nosotros tenemos que aprender a interpretar después. Acá tenemos la prueba que yo quiero estudiar. Yo quiero estudiar esta prueba, quiero ver qué sensibilidad y qué especificidad tiene esta prueba. ¿Sí? Entonces, voy a tomar una población de pacientes y los voy a dividir en dos. En los que tienen la enfermedad y en los que no tienen la enfermedad. ¿Sí? Esta técnica que está acá arriba, o sea, esto que se define si está enfermo o no está enfermo, tiene que ver con una técnica, un gol estándar que me está definiendo que los pacientes están enfermos o no están enfermos. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Por eso tenemos esta parte. Esta parte es lo que yo sé. Yo sé que todos estos pacientes están enfermos y que todos estos pacientes están sanos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me siguen hasta ahí? Todos los que están acá están enfermos, perdón, sanos, y todos los que están acá están enfermos según una técnica de referencia. ¿Sí? Y acá tengo los de mi test que yo estoy estudiando. Estos son todos los que van a dar, resultaron positivos por mi test, y estos son todos los que resultaron negativos por mi test. ¿Ven que es un cuadro de doble entrada? ¿Sí o no? Sí. Bien, entonces los que están acá dieron positivos o sea, están enfermos verdaderamente, y encima dieron positivos para mi técnica. Entonces son los verdaderos positivos. ¿Sí? Y los que están abajo, fíjense, son enfermos, pero dieron negativos por mi test. Entonces, ¿cómo se llamarán? Falsos negativos, porque no son negativos. Dieron negativos por mi test, pero en realidad están enfermos. ¿Se entiende eso? Claro, eso es lo que lo que estábamos hablando que no nos tendría que pasar. Claro. Para un screening, ¿no? Sí. ¿Me siguen hasta ahí? Vamos a la segunda parte. Estos pacientes son positivos para mi test, pero en realidad no están enfermos. Entonces son falsos positivos. ¿Lo ven? Y estos pacientes que están acá abajo son negativos para mi test y verdaderamente no están enfermos. Entonces son verdaderos negativos. ¿Sí? ¿Se entiende el cuadrito? Sí. Bien. Y entonces, en función de esto, vamos a definir la sensibilidad. Dijimos que la sensibilidad tenía que ver con qué cantidad de pacientes positivos detecta mi test. ¿Sí? A mayor cantidad de pacientes positivos detectados por mi test, entonces mayor es la sensibilidad. Entonces estos son los positivos detectados por mi test, los BP, que
que son los valores positivos detectados por mi test, divididos el total de positivos. El total de positivos es el total de enfermos, que es la suma de BP más FN, ¿sí? Que es lo que dice acá. Porque son todos los que están enfermos, ¿sí? Toda esta columna, la que está acá, ¿está bien? Todos los que tienen la enfermedad. El total de enfermos, ¿sí? Sobre los que verdaderamente me dieron enfermos según mi test. Esa es la sensibilidad del test. ¿Sí? ¿Se entiende bien? Abajo están los totalmente enfermos, todos los enfermos, según mi técnica de referencia. ¿Cuáles son todos los enfermos? Todos los de esta columna, porque todos los de esta columna son sanos. ¿Me entienden? Entonces, la sensibilidad es el valor positivo que me dio mi test dividido el total de enfermos, o total de positivos, que son los verdaderos positivos y los falsos negativos. ¿Sí? ¿Hay dudas de eso? ¿No? ¿Seguro? Veamos la especificidad que estuvimos viendo lo último. La especificidad tenemos que irnos a este otro cuadrito. ¿Sí? Porque son, ¿qué cantidad de verdaderos negativos me dio negativo? ¿Sí? Según mi test. Entonces son los valores negativos que me dio mi test dividido el total de negativos. Y el total de negativos es el falso positivo más los verdaderos negativos, que es lo que muestra acá abajo. Que sale de esta tabla de acá. ¿Sí? Este es el total de negativos. Este es el total de positivos. ¿Sí? ¿Quién me lo marca eso? Mi técnica de referencia. ¿Sí? Y los valores negativos y positivos tienen que verse con los resultados de mi técnica que yo estoy estudiando. ¿Quedó claro ahí? ¿Sí o no? Sí. Si no, lo volvemos a explicar. ¿Sí? Bueno, vamos a ver los últimos dos que nos quedan. El valor predictivo positivo y el valor predictivo negativo. Que yo les decía que era la confianza que uno le da en los resultados que obtiene en el laboratorio. Cuanto mayor confianza tengo con un resultado, cuanto mayor es el valor predictivo positivo, mayor confío en un resultado positivo. Y cuando mayor es el valor predictivo negativo, más confío en un resultado negativo del test. Veamos qué dice entonces el valor predictivo positivo. Bueno, además de la sensibilidad y especificidad de una prueba, se han desarrollado otros parámetros que pueden determinar qué tanta validez tiene esta al ser utilizado como prueba diagnóstica. Entre estos parámetros se encuentra el valor predictivo positivo de la prueba que responde a las siguientes preguntas. Esas que tienen ahí, pero vamos a pasar y vamos a interpretar lo que estamos buscando. Dice, el valor obtenido representa la probabilidad de que alguien con un resultado positivo en la prueba, ¿sí?, tenga la característica de interés, es decir, verdaderamente está enfermo. ¿Qué probabilidad hay de que un paciente que tiene un resultado positivo para la técnica que estoy estudiando realmente esté enfermo? ¿Sí? Cuando mayor es esa probabilidad, mayor es el valor predictivo positivo. Por eso yo le decía, tiene que ver con la confianza que yo tengo ante un resultado positivo. ¿Sí? El valor predictivo negativo, vemos los dos y después vemos las fórmulas, es lo mismo. Fíjense, este valor representa la probabilidad de que alguien con un resultado negativo de la prueba en el estudio no tenga la enfermedad. O sea, ¿cuánta confianza tengo a un resultado negativo? ¿Cuál es la probabilidad de que un resultado negativo, ante un resultado negativo, realmente este paciente no tenga la enfermedad? ¿Sí? Veamos acá entonces. ¿Cómo se define al valor predictivo positivo? Fíjense, como el valor positivo
¿sí? Sobre el total de positivos de mi prueba, ¿sí? ¿Qué es? Es el valor positivo más los falsos positivos, ¿sí? Entonces, ahora me voy a estos, ¿sí? En lugar de ir así, ahora me voy así. Tanto para los positivos, con el valor predictivo positivo, como para los negativos, con el valor predictivo negativo. ¿Entienden la formulita? Fíjense, el valor positivo que me dio sobre el total de positivo, porque yo quiero saber la probabilidad de que teniendo un resultado positivo, el paciente en realidad esté enfermo. ¿Sí? Entonces, sumo todos los positivos según mi test. Y todos los positivos según mi test son los valores positivos o verdaderos positivos y los falsos positivos. Es decir, aquellos pacientes que siendo negativos o no estando enfermos, me dio positivo el test. ¿Ese no se multiplica por 100? Sí, todos. Acá no está ninguno multiplicado por 100, ¿ves? Son parámetros estadísticos. ¿Se entiende esto? Es como medio todo como un trabalengua muchas veces, ¿no? Verdaderos positivos, falsos negativos. Parece que todos son lo mismo. Y fíjense, el valor predictivo negativo, lo mismo, pero para acá. ¿Sí? Para este lado. Ahora recuerden que estos son los verdaderos positivos, y ahora vamos a hablar de los verdaderos negativos. ¿Sí? Los verdaderos negativos ¿cuáles son los verdaderos negativos? Los que estando sano me dieron negativo el test. ¿Sí? Entonces, esos son los verdaderos negativos sobre toda esta fila. Los falsos negativos, ¿qué son los falsos negativos? Aquellos que siendo enfermos me dieron positivos con mi test. Me dieron negativos con mi test. Estando enfermo me dieron negativo. Por eso se llaman falsos negativos. ¿Sí? Más los verdaderos negativos. ¿Cuáles son esos? Los que estando enfermo me dieron negativos con el test. ¿Sí? Sí. Y después hay otros parámetros que nosotros no los vamos a ver, que acá tienen también, que son, por ejemplo, el coeficiente de probabilidad positivo, coeficiente de probabilidad negativo, índice de exactitud, etc. Si nosotros vamos a dedicarnos a estos 4 que están acá, que ya son bastante, para poder realizar algún trabajo. ¿Queda claro esto? Sí. ¿Seguro? Lo primero, ante un problema de esto, lo primero que tienen que ubicar es cuál es la técnica de referencia y cuál es la técnica que yo estoy evaluando. Cuál es la técnica que yo estoy queriendo poner en juego para ver si es que sirve o no sirve. Y en función de eso, saber cuáles son los pacientes positivos y cuáles son los pacientes negativos. Y después me voy a la técnica que yo estoy estudiando y digo, bueno, estos, si es que en verdad están enfermos pero dieron positivos, son los verdaderos positivos. Y si estos son sanos y por mi técnica me dieron positivos, son falsos positivos. ¿Está bien? Y le voy poniendo nombre. Y después, sabiendo la definición de sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo y negativo, bueno, ya podré hacer los cálculos rápidamente. Bien. ¿Hasta acá alguna duda? Profe, ¿tiene un ejemplo del... Sí, ahora vamos a eso. Vamos a este. Este dice, comparación entre los métodos, entre dos métodos que tienen ahí. Bueno, esta es una metodología para hacer un diagnóstico para Profe, HPV. está compartiendo la pantalla. Ah, no estoy compartiendo, perdón. Cierto. Ahí. Ahora sí. No, pero No, no ahí era sí ese. salió. No era ese. ¿Dónde está?
¿Dónde está ese PowerPoint? Este es. Ahí lo ven. Sí. Bien, dice que es un método de comparación entre dos métodos, uno y el otro hibridación por Saudenblot, no importa, una técnica de biología molecular, en el diagnóstico de HPV, o sea, el virus del papiloma humano, esto tampoco importa, pero bueno, lo leemos, para, bueno, cáncer de cuello de útero, en 450 mujeres que asisten a una clínica de enfermedad de transmisión sexual. Entonces tenemos, según el Saudenblot es una técnica de biología molecular por hibridación de sondas, no importa, les cuento un poquito nada más para que sepan. Es una técnica muy laboriosa que casi ya ni se utiliza en los laboratorios porque duraban como más de 24 horas para terminar la técnica. Hoy en día, ustedes saben que rápidamente se puede realizar. Pero es una técnica de referencia, a eso quiero llegar. Entonces, son los que me van a estar diciendo si es que el paciente tiene el virus o no tiene el virus, ¿sí? Porque es una hibridación de material genético, con una sonda de nucleótidos que se unen, ¿sí? a la secuencia de ADN en donde está el virus, y me dice, ¿está o no está el virus? ¿Entiende eso más o menos? Es una técnica de referencia. Entonces, fíjense, me dan los positivos y los negativos, según esta técnica. Y después tenemos la técnica que yo estoy estudiando, la prueba nueva, como dice acá, ¿no? Entonces tenemos los resultados positivos según esta técnica y los resultados negativos según esta técnica, ¿sí? Entonces, si analizamos un poquito, tenemos estos resultados que serán los verdaderos positivos, ¿verdad? Porque siendo positivos por mi técnica de referencia, me dan positivo también para mi técnica de estudio. ¿Siguen? Estos 62. Estos 22, ¿qué serán? Vamos a ir haciendo cuadrito. ¿Qué serán estos 22? ¿Están viendo la tabla? Los que dieron negativo, los que no están enfermos. A ver cómo sería. Si tuvieran que poner un nombre a esos, ¿cómo se llaman? Falsos negativos. ¿Sí? ¿Falsos negativos son? ¿O falsos positivos? ¿Positivos no son? Falsos positivos, sí. Bien, falsos positivos. Vayamos a los de abajo ahora. Entonces, a ustedes les va a ayudar siempre al lado colocarle el nombre de lo que significaría. Porque estos números nada más. Vayamos a los negativos. Los que me dieron negativos con mi test, pero en realidad son positivos. ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman estos 7 pacientes que, siendo negativos por mi test, en realidad dan positivos? Falso negativo. Falsos negativos, gracias. ¿Y cómo se llamarán estos pacientes que, siendo negativos por mi test, me dieron negativos? En verdad son negativos. ¿Cómo se llaman? ¿Verdaderos? Verdaderos negativos. Verdaderos negativos. Muy bien. Hallemos entonces la sensibilidad y la especificidad para esta técnica nueva. Más allá de lo que dice acá abajo, que ya tiene el resultado, la sensibilidad era los valores, los verdaderos negativos que me daba mi test, es decir, 62, ¿verdad? Verdaderos positivos, perdón, por eso es sensibilidad. Verdaderos positivos sobre el total de positivos. ¿Que quién me lo está dando? Mi técnica de referencia, recuerden siempre. ¿Sí? ¿Sí? Por eso es dividido 69 por 100. ¿Lo ven o no? Recuerden ustedes que la sensibilidad tiene que ver con los positivos y la especificidad con los negativos. Entonces, para calcular la sensibilidad de mi test, tengo que tener los valores positivos que me dio el test y en verdad están enfermos, dividido
el total de positivos, que me está dando mi técnica de referencia, que serían los verdaderos positivos y los falsos negativos. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. Bien, y por eso entonces le da, fíjense, por 100, 90%. ¿Sí? Vayamos ahora a la especificidad. La especificidad entonces tenía que ver con los negativos, dijimos. Entonces vamos a ir a la columna de negativos. Y tienen que ver con los negativos de mi test, que en realidad están sanos, o sea que serían estos 359 que están acá, dividido el total de negativos, que sería toda esta columna, ¿verdad? Porque me lo está diciendo mi técnica de referencia. Son los verdaderos negativos y los falsos positivos que habíamos dicho. Entonces resulta ser 359 dividido 381, que es el total. Por 100 me da 94%. Esa es la especificidad de mi técnica. ¿Sí? Y el valor predictivo, positivo o negativo, fíjense que se calcula de esta manera, por allá. ¿Sí? Dijimos recién. El valor predictivo positivo tenía que ver entonces con los positivos dividido la suma de positivos según mi test, que eran los verdaderos positivos más los falsos positivos. ¿Sí? A mayor cantidad de falsos positivos, ¿cómo va a ser el valor predictivo positivo? ¿Mejor o peor? ¿Entienden la pregunta? A mayor cantidad de falsos positivos, ¿cómo será el valor predictivo positivo? ¿Mejor o peor? Peor. Peor, ¿sí? Porque aumenta el divisor, ¿sí? Es inversamente proporcional, está abajo. ¿Sí? Entonces, cuanto mayor cantidad de falsos positivos yo tengo, menos le voy a creer a mi resultado positivo. ¿Se entiende eso? Sí. Bien. Y entonces por eso, fíjense, el valor predictivo positivo es 62 dividido 84 por 100, como dijimos siempre, entonces me da 74%. Entonces, más o menos. Un bajo valor predictivo positivo. Fíjense el valor predictivo negativo. Nuevamente, es el valor negativo, ¿sí? 359, dividido el total de negativos según mi técnica, que serían entonces los falsos negativos más los verdaderos negativos, ¿sí? Nuevamente, a mayor cantidad de falsos negativos, menos creíble va a ser mi resultado negativo, ¿sí? ¿Está bien? Cuando tengo muchos resultados falsos negativos, menos le voy a creer a un resultado negativo de mi test. ¿Sí? Igual acá tienen, les voy a subir este archivito para que van a encontrar varias cosas más, pero tienen otro para hacer también ustedes. Traten de hacerlo sin mirar los resultados que tienen ahí, y después lo volvemos a charlar en la clase que viene nuevamente. ¿Sí? ¿Se entendió hasta acá? Bueno, ¿Alguna duda? sí. ¿Dudas? Bueno, entonces los libero hasta la clase de la semana que viene.
¿Qué tienen ahora? ¿Qué cursan ahora? ¿Algo más o no? Sí, microbiología con Mauricio. Ah, microbiología clínica. Sí, Bueno, ahora 11 y 10. bueno. Listo, entonces. Nos vemos el viernes que viene. Matricúlense en el campus, en el Ecology. Les voy a subir esto para que puedan practicar y cualquier duda me consultan por ahí. Si no, nos vemos la semana que viene. Recuerden, el jueves, traten de entrar a la tardecita al espacio para ver cómo vamos a hacer la clase del día viernes. ¿Sí? Profe, ahí entré, pero parece que necesito un permiso, no sé. Ah, bueno, ahora te la habilito yo, qué raro. Bueno, Ah, ahora bueno, te acepto. dale. Listo. Nos vemos Bueno, buen fin de profe, semana. buen fin de... Chao, profe. No, Chao, profe, chao. gracias. De nada.